main stage of destroyed by fire. Les vamos a enseñar Un titular de prensa manipulado en el siglo XX tiene el mismo poder destructor que una transmisión satelital en tiempo real. Detrás de cada gran conflicto de la era contemporánea, el verdadero campo de batalla nunca ha sido el territorio, sino la percepción pública. ¿Cómo evolucionó esta manipulación mediática? ¿De qué manera el Tercer Reich logró adoctrinar a las masas a través del cine europeo? Bienvenidos al Laboratorio de la Persuasión de Masas. El análisis de la propaganda bélica moderna tiene un punto de partida clave en la Guerra de Cuba de 1898. Por un lado, Mazorra Ruiz, 2022, detalla cómo se construyó meticulosamente la imagen de Cuba, a través de representaciones visuales y mediáticas que influyeron en la percepción internacional del conflicto. Por otro lado, Stuckey, 2017, profundiza en la crudeza de los escenarios históricos, examinando las dinámicas de violencia y el impacto de los campos de reconcentración implantados en la isla, factores que se convirtieron en un elemento central de la narrativa y la denuncia pública de la época. Con la llegada de la Primera Guerra Mundial, la propaganda bélica experimenta una transformación radical. Burroughs y Leite, 2016, en su estudio sobre los orígenes y evolución de la propaganda de guerra, explica cómo este conflicto marcó un hito en la organización y sistematización del mensaje. Ya no se trataba de esfuerzos aislados, sino del nacimiento de una estructura formalizada donde el control de la información y la difusión ideológica se convirtieron en armas estratégicas indispensables para los estados en conflicto. Para comprender el alcance de ese fenómeno, Pineda Cachero, 2004, propone ir más allá de la historia, para analizar los elementos teóricos y sustentar la propaganda de guerra. Aproximación teórica nos demuestra que la comunicación en tiempos de conflicto militar no es un subproducto secundario, sino un objeto de estudio complejo con las dinámicas propias que buscan moldear la psicología de las masas y legitimar las acciones bélicas. Así, la Gran Guerra sentó la base conceptual de la manipulación mediática que veríamos más adelante en el siglo XX. En 1933, el Tercer Reich anuló la libertad de prensa alemana. Según López Fuentes 2018, el régimen se apoderó de las plantas de impresión independientes y usó la radio y la prensa para infundir el temor a un levantamiento comunista, erradicando la democracia. Paralelamente, el monopolio de la editorial Eger expandió el diario antisemita Der Stürmer, como explica Noguera Moreno en 2014. Este pasquín se colocaba en vitrinas públicas a pie de calle, aplicando una divulgación selectiva que omitía datos y fortalecía prejuicios, para impactar en el subconsciente masivo. Esta ingeniería social se basó en la psicología de masas de Gustave Le Bon. Noguera en 2014 señala que Goebbels penetró en el mundo obrero suprimiendo las clases sociales y aplicando reglas científicas. La regla de simplificación que concentró la doctrina contra un solo enemigo estereotipado, el judío, y la regla de orquestación que consistía en repetir incesantemente eslóganes en diferentes formatos y altavoces adaptados a cada target. El cine fue el canal más persuasivo. El investigador Samuel Karpiuk en 2019 analiza la estetización de la política, formulada por Walter Benjamin. El nazismo introdujo la estética en la vida pública para que las masas se expresaran a través del culto del líder. En esta línea, Pérez Sanz en 2019 detalla que Leni Riefenstahl usó montajes rítmicos y planos contrapicados en el triunfo de la voluntad para divinizar a Hitler. El reverso fue la deshumanización. Obras financiadas por el ministerio como El Judío Eterno en 1940 mostraron a las minorías como parásitos culturales, habituando a la sociedad a la violencia, según exponen Pérez Sanz y Karpiuk. Durante la Guerra Fría, Europa no solo fue un territorio dividido políticamente, sino que también un escenario de una intensa batalla de ideas. La propaganda buscó influir en la opinión pública y fortalecer distintas ideologías. Según León Aguinaga, en países como España se impulsaron campañas culturales, películas, exposiciones e intercambios educativos para difundir valores como la libertad, el progreso y la democracia. Estas estrategias formaban parte de una diplomacia pública que desarrollaba durante la Guerra Fría. Por otro lado, Ormaechea Ocaña explica que los cómics también funcionaron como instrumentos de propaganda. ¿Cómo? A través de historias y personajes, donde transmitían anticomunistas que influían especialmente en los jóvenes. Finalmente, Morena Hernández señala que la prensa europea reforzó el clima de tensión al difundir noticias marcadas por el miedo a un conflicto nuclear y también por la confrontación entre los dos bloques.
Así, la propaganda se convirtió en una herramienta muy clave para moldear la opinión pública en Europa. La Primera Guerra del Golfo, desarrollada entre 1990 y 1991, marcó un cambio en la cobertura de los conflictos armados. Por primera vez, millones de personas siguieron la guerra a través del CNN. Según Robinson, este fenómeno dio origen al llamado CNN Effect, donde la televisión global adquirió una gran capacidad para influir en la opinión pública internacional. Sin embargo, durante la Segunda Guerra del Golfo, en 2003, el panorama mediático había cambiado. La aparición de Al Jazeera permitió que la audiencia accediera a una perspectiva distinta de la difundida por los medios occidentales. Como explican Nawawi y Iskandar, la cadena qatarí se convirtió en una voz influyente dentro del mundo árabe y cuestionó el monopolio informativo que había predominado en los conflictos anteriores. La principal diferencia entre ambos conflictos fue que mientras CNS dominó gran parte de la narrativa internacional en 1991, en 2003 coexistieron múltiples perspectivas sobre la guerra. Esto permitió una mayor diversidad de interpretaciones e evidenció cómo los medios de comunicación pueden convertir en herramientas de influencia política y propaganda durante los conflictos armados. De esta manera, la evolución de los medios transformó la forma en que las guerras eran presentadas al público, modificando también el impacto de la propaganda en la opinión pública mundial. Y en pleno 2026, las estrategias totalitarias del pasado no han desaparecido. Se han adaptado al entorno digital. Una investigación de Maldita.es revela cómo el Kremlin utiliza hoy la Jajaganda, una sofisticada campaña transnacional que emplea el humor, los memes y la inteligencia artificial, no para convencer, sino para ridiculizar Ucrania y socavar su apoyo internacional. Desde las vitrinas callejeras del siglo pasado hasta los algoritmos de hoy. El formato cambia, pero la meta es la misma: anular la razón y dominar el mundo a través de la emoción.